Corrían los años 80 en el estado de Michoacán. Había un pueblito pequeño, muy bonito, pero pequeño, que es mi pueblo natal. Tenía sus casas de adobe, una iglesia, un jardín muy bonito, rodeado de flores, su presidencia y unas tiendas que tenían de todo. Era hermoso. Un río pasaba por un lado, otro río por el otro. Como dije, era un pueblo pequeño, pero muy, muy bonito. Ahí, ahí fue donde pasó este suceso que nos marcó la vida a todos nosotros. Estoy hablando de mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo vivimos este suceso en nuestra casa. Me presento, señores, mi nombre es Jaycee Soto y estoy tratando de relatarles una historia paranormal que nos marcó a todos, como dije. Realmente nos marcó para toda la vida porque aún, a pesar de pasar el tiempo, aún recuerdo todo eso. Todo el suceso lo recuerdo perfectamente. Y voy a empezar a contarles lo que pasó. Pasaban los años 80, como dije, en mi casa todo era tranquilo. Apenas teníamos, no sé, a lo mejor un año que nos habíamos movido a esa casa de adobe, muy vieja por cierto. Y esa casa daba la vista de esa casa era hacia el centro del pueblo. Entonces cuando bajábamos hacia el jardín y veníamos de regreso, se veía la casa de frente. Lo que no nos gustó o lo que se nos empezó a hacer raro fue que después de las 9 de la noche, si tú venías del jardín hacia la casa, siempre veías una mujer de blanco, con un pelo largo, negro, muy negro por cierto, en la cocina de la casa. Al principio creíamos que era mamá, que estaba tarde haciendo quehaceres de la cocina, lavando trastes, no sé, limpiando tal vez. Pero cuando le preguntamos a mi mamá que si ella era la que estaba en la cocina, dijo, no, yo tengo mucho rato aquí en mi cama. Y sí, efectivamente siempre la encontrábamos recostada en la cama, a veces dormida, a veces despierta, pero recostada en su cama. No nos quiso, no nos quiso gustar ya lo que estaba pasando en esa casa, que empezamos a creer que era un alma en pena, un espíritu. Realmente no sé qué pensábamos, pero no era nada normal, no era de este mundo. El problema fue que no nada más nosotros veíamos esa persona en la cocina, sino que los vecinos que venían tarde de la tienda o del jardín o de algún otro lado y veían de frente a mi casa después de las 9 de la noche, siempre veían esa mujer haciendo quehaceres de mujer en la cocina. Fue tantas veces repetidas que nos desesperamos. Tratamos de buscar ayuda con el sacerdote del pueblo. En ese tiempo había un padre que se llamaba Macril o Martín, ya no recuerdo mucho. Él nos dijo, bueno, si quiere yo puedo ir a bendecir la casa y a ver si eso deja de molestar. También en el pueblo había una muchacha que decían que era saurina, lo que conocemos como clarividentes ahora, o adivina. Mi papá fue a preguntarle a esa muchacha también que qué era lo que pasaba en la casa, por qué aparecía esa mujer en la cocina. La muchacha
le dijo que era un espíritu en pena, que estaba llamando la atención para que alguien le ayudara con algo que ella había enterrado ahí, posiblemente unas monedas, un tesoro, no sé. Y que por eso deberían hablar con la mujer para que para preguntarle qué pasaba, por qué estaba ahí, por qué aparecía. Mi papá dijo, no voy a preguntarle, solamente voy a escarbar. Si hay algo ahí enterrado, pues lo voy a encontrar. Entonces una noche le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Trata de dormir los niños temprano para que no vean y no escuchen lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un hoyo aquí en la cocina para ver qué encontramos. A lo mejor encontramos algo de dinero, a lo mejor encontramos algo enterrado aquí. No exactamente no sabemos qué es, pero hay que buscarlo, porque no podemos estar permitiendo que esta persona siga apareciéndose aquí en esta casa. Mamá dijo, está bien, yo los duermo temprano y te acompaño a hacer un hoyo en la cocina. Entonces, ya como eso de las 8 de la noche que nosotros dormíamos, porque otro día teníamos que ir a la escuela, empezaron a escarbar, empezaron a hacer hoyo. Pero como era tan tranquilo el pueblo, cada ruido que hacías raro se escuchaba. Entonces nosotros nos despertamos. Yo en particular me desperté y dije, pues ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? O sea, esto no se oye tan seguido. Fui a la cocina, mamá me miró y me dijo, vete a dormir, no te preocupes por lo que escuchas, todo está bien, solamente que estamos escarbando aquí para hacer, pues vamos a plantar un tinajero que en ese tiempo se acostumbraba cortar un árbol, dejarle 3 picos, más o menos así, y ahí ponían la tinaja con agua. Como le daba la sombra, pues el agua siempre estaba fresca y ahí tomábamos. En ese tiempo no había refrigeradores en las casas. Bueno, pues yo le creí y me regresé a dormir. Pero dice mi papá que ya tenían un hoyo a lo mejor de unos metro, no sé, 1.5 metros tal vez. Pero no se dieron cuenta que el vecino de al lado también los estaba viendo por la ventana de la cocina. Mi papá cuenta que era pura tierra blandita, que no era duro para escarbar, que estaban haciendo un hoyo pues fácil para seguir escarbando. Hasta que el vecino no aguantó y le preguntó a mi papá por la ventana de la cocina, le dijo, ¿qué está haciendo, vecino? ¿Está escarbando? ¿Busca tesoros o qué? Mi papá no supo qué contestar. Y le dijo, no, vecino, solamente estamos haciendo un hoyo porque queremos plantar aquí un tinajero para poner una tinaja y pues cuando comamos tener agua fresca. No sé si el vecino le creyó. La cosa es que cuando mi papá volvió a intentar escarbar ese mismo hoyo, él cuenta que la tierra estaba tan dura, pero tan dura que salía lumbre en cada vez que le daba con el pico o la pala, que se convirtió en piedra el piso del hoyo. Ya no pudo sacarlo. Pero eso no es todo, eso no fue lo que pasó eso no es lo espantoso de la historia, sino que como no pudieron sacarlo, dijo mi papá, a lo mejor el vecino tuvo envidia, por eso pasó eso, no tenían explicación por qué había pasado eso. Pues echaron la tierra para atrás, taparon el hoyo y se fueron a dormir. Lo raro fue que como a las 2 noches siguientes, mamá estaba dormida ahí. E hizo como si estuviera una pesadilla. Empezó a querer hablar dormida,
a moverse, a agarrarse la garganta, a tratar de hablar. Ya como a las 10 de la noche, nosotros ya estábamos dormidos. Despertamos por el ruido que hizo mi papá al querer despertarla, porque estaba espantado de la forma en que estaba reaccionando mi mamá en el sueño. O sea, una pesadilla, pero era, pues era una pesadilla fuerte, porque mamá se veía que estaba sufriendo. Nosotros nos paramos, despertamos, nos paramos y tratamos también de despertar a mi mamá para que no sufriera más de esa pesadilla, ¿verdad? Y ella despertó asustada, temblando, sudando. Y mi papá le preguntó qué pasaba. Mamá dijo, tuve una pesadilla muy, muy, muy horrible, muy fea. Dijo, soñé que una mujer de blanco, con un pelo largo, negro, muy negro, me estaba presionando la garganta, tratando de ahorcarme, de asfixiarme. Y quería que le prometiera que iba a sacar el dinero que está en la cocina. Ella me decía, prométeme que lo vas a sacar para ya poder descansar en paz. Y si no, te voy a llevar conmigo. Todos entramos en pánico, todos entramos en miedo y tratamos de agarrar las cosas con calma. Mi papá, que era fuerte, era de los señores que no se doblaban con nada. Si tenía miedo, no lo demostraba. Si tenía que hacer cosas que le daban temor, las hacía. Y especialmente si estábamos nosotros, para no enseñarnos a que teníamos que tener miedo. Era un señor recio, un señor que él creía que si eras hombre no debías llorar, no deberías tener sufrimientos por algo. Él nos enseñaba a ser fuertes a su modo. Esa fue su educación que nos dio. Y yo creo que a lo mejor estuvo mal, pero nos ha servido bastante a mí y a mis hermanos. Pues esa noche tratamos de dormir normalmente. Nosotros como pequeños pues se nos olvida y nos dormimos, pero mamá y papá dicen que ellos no durmieron, pensando y tratando de hallar una solución al problema, porque era un problema. No era un sueño común, no era una pesadilla común. Era algo más allá, era un presagio tal vez. A la siguiente noche mamá tampoco durmió, papá estaba cuidándola y ninguno de los dos durmieron por temor a que regresara el espíritu. Nosotros sabíamos que ese espíritu era el que aparecía en la cocina antes de que mis papás hicieran el hoyo. Entonces querían encontrar una solución, pero no la hallaban. Como a la tercera noche que pasó eso, mamá volvió. El cansancio la durmió y volvió a tener la misma pesadilla. Que la mujer le decía, tienes que sacar el tesoro. Y no nada más es ahí. También en la esquina del barranco, también hay más dinero. Y tienes que sacarlo, tienes que prometerme que lo vas a sacar para poder yo descansar en paz. Prométemelo o te voy a llevar conmigo. Mi mamá dice que ella quería prometerle, pero tenía miedo también de no poder cumplir lo que prometiera, porque pues, ¿cómo vamos a encontrar dinero ahí? ¿Cómo vamos a escarbar y que la gente no vea, los vecinos no vean? Va a volver a pasar lo mismo que pasó en la cocina. Se va a volver a poner duro el piso y no vamos a poder sacarlo. Entonces es un compromiso que mamá no quería echarse. Al día siguiente, en la mañana siguiente, mi papá fue a hablar con el sacerdote otra vez de la iglesia y le dijo que por qué no iba, no sé, a regar agua bendita, a bendecir la casa, a poner palmas benditas, a rezar el rosario en casa, no sé, algo que pudiera ayudar. A lo mejor no un exorcismo, porque pues no teníamos el diablo ahí, pero algo que pudiera ayudarnos a conciliar la paz otra vez en esa casa que teníamos, no sé, a lo mejor un año que nos habíamos movido. El padre fue, bendijo la casa, regó agua bendita por toda la casa, especialmente en la cocina donde hicieron el hoyo. También donde mamá dijo que
pues la señora esa aparecida le había dicho dónde estaba la casa, el dinero. También regó agua bendita, y hizo unos rosarios, rezó el credo y se fue. Dejándonos a nosotros ahí donde teníamos que estar, porque era la casa de nosotros, o teníamos que quedarnos ahí. Pasó una semana sin sustos, sin sobresaltos. Mamá, gracias a Dios, pudo dormir bien esos días. El papá también, porque pues estaba cansado, cuidando a mi mamá, trabajando, desvelándose para que mamá no tuviera miedo. Eso fue como 2 semanas de tranquilidad. Como la tercera semana volvió a pasar. Para ese entonces la calle ya la estaban terminando de hacer del lado de enfrente de mi casa. Andaba la máquina todos los días escarbando, haciendo la calle, tapando el barranco y trabajando todos los días, de lunes a viernes, trabajando. Y mamá volvió a tener la misma pesadilla. Empezó a agarrarse la garganta, querer hablar, querer respirar. No podía respirar. La despertamos y volvió a decir exactamente lo mismo. Una mujer de blanco, con un pelo grande, largo, negro, que no le dejaba ver la cara. Le decía que le prometiera que iba a sacar el dinero. Si no, se la iba a llevar. Para esta vez le dio un plazo. Esta última vez le dijo, tienes una semana para que saques ese dinero. O si no, en esta semana te voy a llevar conmigo y vas a penar igual que yo. Ustedes imagínense en la angustia, piensen en el miedo que mamá tuvo, que papá tuvo y nosotros también. Imagínense el sentirse prepotente ante algo que no puedes vencer, que no puedes luchar contra eso. Si cuando fue el padre y echó agua bendita y rezó todo el rosario, el credo, no funcionó, solamente pasaron 2, 3 semanas y volvió a hacer lo mismo. ¡Qué impotencia de no poder hacer nada! Mi papá pensó en vender la casa, movernos de ahí, mudarnos. Mamá decía, ¿por qué no vamos a salir si es nuestro hogar? ¿Por qué tenemos que movernos o huir de esta casa como si fuéramos, no sé, esto no nos tiene que vencer? Tenemos que hacer algo que podamos vencerlo para poder seguir viviendo en nuestra casa. Una casa es un sacrificio de una familia. Para tenerla y poder vivir ahí y formar un hogar, salir adelante, criar a tus hijos. ¿Por qué tenemos que salirnos de la casa que con mucho esfuerzo nos tocó conseguir? Para ese entonces ya faltaba muy poco para que terminaran la calle de enfrente. Muy poco, no sé, a lo mejor faltaba una semana máximo de trabajo. Me acuerdo bien que un sábado que nos fuimos a la escuela, nos pusimos a jugar. Estábamos chiquillos, te digo, 12, 10 años. Tenía un hermano de 6 años, el otro tenía, no sé, a lo mejor 13 años. Mis otros hermanos pues eran más grandes, pero se ocupaban en hacer quehacer, en hacer mandados. Y nosotros todavía jugábamos en el patio. Nos sacábamos a la calle nueva a jugar. Y cuando nos bajamos a jugar a la calle, era un sábado, no estaban trabajando, estaba la máquina parada. Y nos extrañó que en la pared que iba dejando la calle, al escarbar el barranco que iban escarbando, iban haciendo la calle, pues había paredes a los lados del mismo barranco. Había 2 hoyos, no hoyos profundos, no. Eran unos hoyos pequeños, pero abajo de esos hoyos en la calle
había pedazos de cántaros de barro, muchos pedazos de cántaros de barro. Lo que hicimos es, bueno, nosotros no supimos nada, agarramos los pedazos, los llevamos a la casa, se los enseñamos a mi mamá, a mi papá, y ellos curiosos se vinieron a ver acá en la calle dónde estaban los hoyos y dónde estaban los pedazos de cántaros de barro. Era un montón de cántaros de barro, de pedazos de cántaro de barro, unos hoyos, que mi papá y mi mamá dedujeron que era el dinero que el espíritu le estaba diciendo a mi mamá que estaba ahí enterrado. También lo que ellos pensaron y creyeron fue que el señor maquinista había encontrado ese dinero al estar escarbando, rompió las ollas, encontró el dinero y se fue. O sea, no encontramos otra explicación, porque desde ese día no regresó el maquinista a trabajar. Se aventó una semana parada la máquina ahí sin hacer ningún movimiento. Nadie venía a prenderla, a seguir haciendo la calle. No, se aventó una semana parada la máquina. Y desde ese día, mamá nunca volvió a tener una pesadilla igual. Ella soñaba a veces, nos platicaba que soñaba a veces que venía la persona, ese espíritu que la acosaba. La mujer de blanco con el pelo largo y negro, que no se le veía la cara, venía y la veía y le decía, gracias. Solamente eso le decía, gracias. Pero ya no la acosaba, ya no la asustaba, ya no la quería matar. Después de ahí, gracias a que ese señor de la máquina encontrara ese dinero, gracias a eso nosotros seguimos viviendo en paz en esa casa por muchos años. Y la mujer de blanco, con el pelo largo y negro, nunca más se volvió a aparecer en la cocina de mi casa. Y mi mamá nunca tuvo otra vez esas pesadillas que la atormentaron por ese largo tiempo que para ella fue una eternidad. Y hasta aquí termino con el relato. Raza, si le gustó, mi nombre es Jaycee Soto. Suscríbase por favor a este canal. Vamos a seguir subiendo más historias de terror de ese pueblo, más historias que nos han pasado, leyendas, cosas que no nada más a mí me pasaron. Hay muchas personas que nos han pasado en el pueblo. Y las vamos a contar aquí si ellos quieren, si me las mandan, si me hablan por teléfono, si me dicen, ¿sabes qué? A mí me pasó esto también aquí. No tiene que ser en ese pueblo. No tiene que ser exactamente en ese pueblito de Michoacán. Puede ser en otro pueblo. Algo que tú quieras contar, algo que tú creas que marcó tu vida, como esta historia marcó la vida de nosotros. Mándamela, cuéntamela. Este es tu espacio. Yo la cuento por ti o tú cuéntala por ti mismo. Su amigo Jaycee Soto, raza. Suscríbanse, denle like, compartan. Comenten si les gustó la historia. Comenten si quieren que sigamos subiendo más historias. Y aquí estoy. Su servidor, Jaycee Soto.